Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después que pasaron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes que en el seno maternal fuese concebido. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Príncipes del pueblo y ancianos, oíd, pues hoy se nos procesa por haber sanado un hombre tullido, y se investiga por virtud de quién ha sido curado. Conste a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que la curación se hizo en nombre de nuestro Señor Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y Dios ha resucitado. Esta es la piedra que vosotros echasteis al edificar, mas ha venido a ser la piedra angular. Y no hay salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre por el cual podamos salvarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hemos visto en la fiesta anterior, la fiesta de la circuncisión, estamos casi llegando a la etapa final de la infancia, del ciclo de Navidad propiamente tal, de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta del día de hoy es la imposición justamente de su nombre, que ya veremos en qué consistió y cómo se produjo. Faltándonos solamente la fiesta de la Epifanía, que será la manifestación que celebraremos el martes 6 próximo, para después continuar con los domingos siguientes de Epifanía y prepararnos ya más adelante una preparación remota, quiere decir distante, para la fiesta de Pascua por medio de la Septuagésima y las siguientes semanas que vendrán, que serán específicamente en Cuaresma, que será más penitencial. Pero el día de hoy tenemos la imposición del nombre de Jesús. Y de hecho encontramos que el Evangelio que leímos el día de hoy es el mismo que leímos en la fiesta de la circuncisión, exactamente el mismo. Y ahí se narra un hecho tanto uno como el otro, es decir, la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, que ya celebramos, y la imposición del nombre que vemos en el día de hoy. Hay una estrecha relación entonces entre una fiesta y la otra, entre una ceremonia que más bien era una sola, en el cual se realizaban esas dos acciones. Porque justamente con la circuncisión, es decir, como ya vimos en la fiesta anterior, en la cual el circuncidado pasaba a formar parte del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos, y que a la vez figuraba el sacramento bautismal, por el cual nosotros los cristianos, por medio del bautismo, ingresamos y pasamos a formar parte de la Iglesia. También en esa misma ceremonia se imponía nombre al recién nacido. Al 8º día, circuncidado entonces era, y se le ponía un nombre. Igual que sucede en el bautismo, en el que se confirma es cuando el bautizado recibe el nombre, ese lo llevará por siempre, y tendrá por patronos a aquellos que tengan el mismo nombre del niño. Hay un hecho muy notorio que se presenta no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo, es decir, en las Sagradas Escrituras. Y esto tiene que ver con el nombre, la importancia del nombre, la importancia de los nombres que se dan a las cosas, y específicamente la importancia de los nombres que se dan a las personas. En el Antiguo Testamento encontramos entonces cambios de nombres, que si bien no es una imposición estrictamente de la primera, como sucede en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pero sí se manifiesta en este caso, porque esa imposición de un nuevo nombre implica la pérdida del anterior, es decir, hubo en la antigüedad algunos que perdieron el nombre que tenían para pasar a tener otro, y ese otro nombre impuesto por Dios. Uno de ellos es el caso de Abraham. Y muy bien se dice Abraham de manera breve porque ese era el nombre anterior que tenía a la imposición del nombre que le da Dios. Abraham quiere decir Padre Excelso.
pero Dios mismo se le manifiesta varias veces, se le revela a él, tiene apariciones de distintas maneras, y en una circunstancia especial decide cambiarle el nombre. De ser Abraham pasa a ser Abraham, es decir, modifica su nombre, Dios. Ya no será como era antes Padre excelso, sino Padre de las muchedumbres, o Padre excelso de la muchedumbre. Es decir, el nombre que reciba entonces impuesto por Dios significa aquello que él sería de ahí en adelante. Recordemos que a Abraham se le hacen las promesas que heredarán justamente la bendición principal, que el Mesías, el Salvador del mundo, vendría de la estirpe de Abraham. Y también se le promete que muchas naciones y pueblos saldrían de Abraham, como de hecho sucedió, tanto por Ismael, de los árabes vienen de ahí, como por Jacob, Israel, que vendrán el pueblo de los judíos. Otro hecho también en que las Sagradas Escrituras se manifiesta el cambio de nombre, es decir, la pérdida del antiguo nombre y la adquisición de uno nuevo, es el caso de Jacob. Jacob quiere decir el que hace, el que agarra el talón, o de otra manera el que pone acechanzas. Y este nombre le puso su madre, no se lo puso Dios entonces, porque es del modo en que él nació. Primero nació su hermano Esaú, que quiere decir el velludo, que tenía mucho pelo, era colorado, rubio. Y su hermano justamente que sale segundo, dice que sale prendiéndole el talón, agarrándole, poniéndole acechanzas. Y es justamente también una profecía de lo que hará después, de cómo Jacob recibirá la progenitura en lugar de su hermano Esaú. Y Jacob, en un combate que tiene contra un ángel de Dios, en el cual dice que pasa toda la noche combatiendo con el ángel y logra vencerle, por ese vencimiento, por esa perseverancia de Jacob, pasa a cambiar de Jacob a llamarse Israel. Israel quiere decir el combatiente de Dios, o combatiente con Dios. Y es justamente porque representa aquel combate que tuvo con el ángel de Dios y cómo salió vencedor. En el Nuevo Testamento también encontramos cambio de nombres. Más que cambio de nombres los hay, pero imposición de nombre al igual que nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el hecho de San Juan Bautista. San Juan Bautista, que fue, al igual que nuestro Señor Jesucristo, profetizado antiguamente y por medio del arcángel San Gabriel. El mismo que se apareció a la Santísima Virgen se le aparece a Zacarías, el padre de San Juan Bautista. Y él, el ángel, le transmite el nombre que Dios mismo le impuso, que sería Juan. Y Juan quiere decir Dios es bondadoso. Este nombre también es impuesto por Dios. Y finalmente, entre otros nombres, hay otros más, pero el principal y fundamental y que nos trae a la fiesta del día de hoy es el nombre que Dios mismo, por medio del arcángel San Gabriel, le da a nuestro Señor. Pero anteriormente, y cabe ver esta comparación para ver más notorio la diferencia, en el Antiguo Testamento el nombre de Dios era terrible, era espantoso, no se podía nombrar, nadie podía así nomás como si nada nombrar a Dios. De hecho, se buscaban otras maneras para nombrarle de tal manera y no profanar su nombre. Uno de ellos era Yahvé, y justamente es el nombre que asimismo se presenta a Moisés cuando aparece en la zarza ardiendo, que no se consumía, dice la Escritura. Yahvé quiere decir el que es, el eterno, que es una de las cualidades propias, esenciales, exclusivamente de Dios, es decir, aquel que permanece para siempre, que no tuvo ni principio y que tampoco tendrá final, el eterno. Otro nombre que también, y principalmente con el cual se presentaban los patriarcas del Antiguo Testamento, era El Shaddai, que quiere decir invencible fuerza de Dios. Nosotros lo traduciríamos en latín por el omnipotente, es decir, el todopoderoso, el que todo lo puede. Estos son los nombres que Dios, con los cuales se manifiesta su pueblo en el Antiguo Testamento. Recordemos que el pueblo judío, pueblo de la antigüedad que vivía en aquellos tiempos, era un pueblo duro,
de dura cerviz y que se rebelaba e idolatraba constantemente apartándose de su Dios. En el tiempo nuestro Señor quiso manifestarse de otra manera. La etapa evangélica se dice la etapa de la gracia, la etapa de la caridad, y donde Dios empieza a hablar ya no afuera y por medio de señales portentosas, sino internamente, tocando el corazón de los hombres. Y es por eso que Jesús, que es el nombre que se le impone a Dios nuestro Señor, quiere decir Salvador. Ese es el significado de Jesús, Salvador. Y con el nombre viene una misión. Nuestro Señor mismo dice en el Evangelio según San Juan: no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Su venida para juicio será su segunda, la parusía, su manifestación gloriosa. Pero la primera que ya ha sucedido, pero que estamos gozándose las gracias que nos consiguió, es para salvar al mundo. Vino para salvarnos. Y es que el nombre tiene una importancia capital en la Sagrada Escritura, y nuestro Señor especialmente. Un comentarista, traductor también de la Sagrada Escritura, muy conocido, Straubinger, que lo deben conocer varios aquí, nos dice: el nombre no es una simple etiqueta, sino la idea que ha de realizarse en el portador del nombre. Es decir, que con el nombre impuesto a nuestro Señor Jesucristo y a todos los otros que se dan las Sagradas Escrituras, que Dios mismo se encarga de dar un nombre. Veremos también, por ejemplo, el ejemplo de Saulo. Antiguamente Saulo pasa a ser Pablo en su conversión. Cuando predica a los gentiles, San Pablo estamos hablando. También veremos el caso del cambio de nombre de Pedro. Antiguamente era Simón, cuando pasa a ser Papa ya será Pedro, que quiere decir piedra, o Cefas, que es exactamente lo mismo en otro idioma. El nombre entonces no es una simple etiqueta, sino que la idea de lo que ha de realizarse en el portador del nombre. Y con ese nombre, repetimos, viene un destino, una misión que cumplir. De ahí que el nombre Jesús quiere decir Salvador, y esa sea la misión y el motivo por el cual vino a habitar con nosotros, es decir, para salvarnos. Esa es la razón de su venida al mundo. En el Nuevo Testamento entonces encontramos la etapa de la gracia, en contraposición al Antiguo Testamento, que era la etapa de la ley, ¿verdad?, de los profetas también, pero una etapa también de temor. Y esto principalmente por el modo en que se difundía la gracia de Dios. Con la venida de Pentecostés, del Espíritu Santo en Pentecostés, se dice que hay una efusión de gracia y que las lenguas de fuego descendían sobre cada uno de los presentes y que todos quedaban llenos del Espíritu Santo. Esa es la etapa justamente que caracteriza la que estamos viendo ahora nosotros. La gracia se da a montones, es decir, en abundancia. Antiguamente también, desde luego, tenían la gracia. Dios siempre da los medios para cumplir su santa ley y toca los corazones para que salvemos nuestras almas. Pero no la daba con tanta efusión y con tanta luz como la da ahora. Y esto se manifiesta en el nombre de Dios. Repetimos, en el Antiguo Testamento se le decía el Shaddai, y ese nombre, porque implicaba la fuerza y el poder de Dios a un pueblo duro, de dura cerviz, rebelde, generaba temor, generaba amargura, justamente por las malas obras que veían en sí mismos, por las idolatrías constantes que tenía el pueblo de Israel, y entristecía el corazón, porque ante la visión de aquello, ante la visión de mis propias obras malas, no puede haber otro resultado, y en contraste con la voluntad de Dios, que tristeza en mi corazón. Pero por otra parte tenemos, y ese es el consuelo nuestro, que Dios se manifiesta a nosotros con el nombre de Jesús, de Salvador. Y San Bernardo repetirá en sus sermones constantemente el nombre de Jesús, y entre otras cosas dirá que es dulce como la miel, y realmente alegra el corazón. Cuando nosotros pronunciamos en nuestro corazón Jesús, sabiendo que estamos hablando de nuestro Salvador, que se encarnó justamente para rescatarnos de la muerte que nosotros
destinados por nuestras culpas y pecados, entonces el nombre de Jesús no puede causar otra cosa que dulzura y alegrar nuestro corazón. El nombre de Yahvé, el nombre de Dios, atemorizaba a aquellos que lo pronunciaban y ni siquiera se atrevían a tomarlo en su boca, sino que muchos creían injustamente de que podían ser castigados severamente. Y de hecho Dios en el Antiguo Testamento castigaba hasta con la muerte temporal a aquellos que profanaban su nombre o las cosas sagradas. Bien. En cambio, cuando nosotros pronunciamos Jesús, nos inspira confianza en nuestro corazón. Antiguamente, el nombre de Dios mal pronunciado, o bien justamente por el temor que inspiraba en el corazón de aquellos hombres duros, generaba turbación. No porque Dios haya sido malo, porque es el mismo Dios y Dios no cambia. Pero los corazones de aquellos tiempos, de la gente que no estaba tocada por el Evangelio, por la buena nueva de nosotros, en ellos generaba turbación. En cambio, el nombre de nuestro Señor, Jesús, Salvador, genera paz en nuestro corazón. Trae paz al nombrarlo, porque justamente sabemos que vino para salvarnos. Y por otra parte, la manifestación que hacía Dios de sí mismo en el Antiguo Testamento era terrible. Narra la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo, que justamente cuando Dios quiso manifestarse a su pueblo, quiso darle la ley, Moisés estaba en el monte Sinaí. Y nos dice que había truenos, relámpagos, voces de trompetas, y que todo el pueblo estaba aterrorizado. Y se dice que aquel que atravesara el límite marcado, las bestias inclusive, que son irracionales, que ninguna culpa pueden tener, debían morir apedreadas, porque estaban profanando un lugar santo ante la presencia de Dios. En cambio, nuestro Señor nos da una manifestación apacible, serena y realmente cercana. De hecho, cuando nuestro Señor se presenta a los apóstoles después de resucitado, dice Pax Vobis, la paz sea con vosotros. Es decir, que con el nombre mismo de nuestro Señor y la misión que Él trae es para salvarnos y darnos paz a nuestro corazón. Y viene de manera suave, de manera apacible. Dios viene entonces y habita en nosotros, es el Emmanuel. Dios descendió de los cielos para habitar con nosotros y habitar en nosotros, es decir, en nuestros corazones. Consecuencias que nos ha de traer otra cosa, que no abusar de esa cercanía que Dios nos da. Antiguamente Dios era distante, hoy es cercano, es cercanísimo. Dios habitaba en la distancia, inclusive en un solo templo, se podría adorarle. Hoy se manifiesta en cada lugar donde hay un sacerdote válido y consagra válidamente, está eucarísticamente con nosotros, habita cerca de nosotros, habita también en nuestros corazones y nos despierta también esa inspiración para nombrarlo constantemente Jesús. Esa otra consecuencia práctica que viene a nosotros, invocarle constantemente. Si se habla de la Santísima Virgen María, quien se dice que si aquel que le invoque no pecará, San Alfonso, justamente si aquel que invoque el nombre de Jesús, estemos seguros que si lo invoca con total y entrega confianza a ese nombre, será salvado. Y será salvado no por sí mismo, por las propias obras que puede realizar, sino por aquel que vino para salvarnos. Jesús, recordemos, quiere decir Salvador. Aprovechemos entonces su nombre, Salvador, y recordemos una de las citas que aparecen en las Sagradas Escrituras, en el último de los libros de todas ellas, es decir, en el Apocalipsis o Revelación. Estoy a la puerta y llamo, estoy a la puerta y golpeo, estoy golpeando, esperando que me abran. Aquel que me abra, dice, entraré y cenaré con él. Habitaré en su corazón, podríamos decir nosotros, y jamás me apartaré de él. Aprovechemos entonces, Dios está a la puerta y Dios golpea suavemente. Y aquellos que no quieren abrirla de buena manera, Dios golpeará fuerte y severamente y se comportará con él como los del Antiguo Testamento, es decir, por medio del terror y del sufrimiento.
porque Dios quiere nuestra salvación, pero quiere que libremente abramos la puerta. Y aquellos que no son capaces de abrirla de buenas maneras, Dios, porque es bueno, misericordiosamente enviará golpes, sea enfermedades, sea pérdidas, dolores de todo tipo, para aquellos corazones duros que no le abren la puerta de buena manera. Seamos entonces sensatos y aprovechemos. Jesús vino para salvarnos, no para nuestra condenación. Entonces, tenemos ahora mismo la oportunidad de aprovecharnos. Tomemos ese santo nombre, Jesús, en nuestra boca y más que nada en nuestro corazón, para que realmente sea Jesús para nosotros y no sea aquel que viene a juzgar y aquel que dice que todas las naciones, todas las tribus harán luto en su venida, en su segunda venida, pero ese luto será infructuoso porque no supieron aprovechar en esta vida a Jesús, al Salvador. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.